¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de la nueva sangría de cierres que está suponiendo la crisis provocada por la pandemia en el sector del comercio, con cierres de negocios históricos como Uría o como Muebles El Condado. Además abordaremos el terreno deportivo para analizar el final de la temporada y el futuro a corto plazo de la cultural y deportiva leonesa en una entrevista en exclusiva concedida a La 8 por su director general Felipe Llamazares. Y por último conoceremos los tesoros que guarda el archivo de la Fundación Fundos, entre ellos los planos originales del edificio Botines de Gaudí. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Durante más de medio siglo, Muebles El Condado ha resistido en la Plaza Mayor. La crisis de 2008 ya supuso un punto de inflexión para los actuales dueños, pero finalmente la pandemia ha podido con la emblemática tienda. Una situación que no es nueva porque cada año más de 100 tiendas echan el cierre en nuestra provincia. Evitar que se siga perdiendo esa parte de la historia de León depende ahora de la capacidad para salir de esta crisis. Desde pequeños puestos de ropa o alimentos hasta restaurantes y hoteles, la COVID arrasó con cientos de comercios. De hecho, solo 6 locales de los 5.482 que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística en la provincia dan empleo a más de 100 personas. En otros 82 hay una plantilla de entre 20 y 100 trabajadores. La pandemia ha sido como la puntilla final, pero idea de dejarlo ya lo teníamos, porque tenemos 2 hijos y ninguno de ellos va a llegar a seguir con el negocio, con lo cual era un poco agonizar nosotros los últimos años simplemente por agonizar. Y luego la salud, no nos acompaña al 100% y es una tienda muy grande. Como consecuencia de la caída de ventas y de turistas, cada vez es más frecuente ver carteles de se vende o se alquila. Según los datos del INE, en 2020 desaparecieron 167 negocios en León, aunque la realidad es que más de 100 tiendas cierran cada año en la provincia. Pero es que no ha habido grandes alcaldes que digan, vamos a hacer más cosas por León. A mí hace unos años fui a solicitar un permiso para que pudieran entrar los camiones aquí y la concejala de urbanismo me llegó a decir que cambiara la tienda de sitio. Y la contesté yo, digo, perdona, la tienda vino antes que la zona peatonal. Y es que es verdad. Entonces, no ha habido movimiento como para ayudarte para que tú puedas ejercer ciertas cosas. Pero claro, es que si no te ayudan... En la última década se han perdido hasta 1.125 establecimientos minoristas, que ya sufrían un proceso de recesión antes de la pandemia. Un desplome de la actividad comercial que afecta especialmente a los barrios y que viene motivada en parte por la venta online o la guerra de precios de las multinacionales. Uría, que estaba en Ordoño, que era una tienda de... Esa ha cerrado justo después, ha cerrado hace nada, unos meses, pero muy poco. Que estaba en Ordoño y era una tienda también de toda la vida. Pero yo creo que es que la persona que la heredó, que debía de ser el hijo de los primeros que lo montaron, creo que es que se jubilaba y entonces, bueno, pues la desmontó. Son pocos los negocios que han llegado a los 100 años en la capital y si las cosas continúan como hasta ahora, no sobrevivirán a la crisis del coronavirus. Entre la última crisis, no la última, pero más para acá, pero más o menos, esto bajó muchísimo las ventas, entonces quieras que no te quedas con muchos muebles que se van retrasando y que son más complicados de que sean vendibles, entonces ese es un problema, que ahora estás intentando remediar a base de una bajada importante de precios en muchas cosas. Y luego la pandemia, cuando hemos abierto ha sido cuando hemos puesto la liquidación. Muebles El Condado se instaló alrededor de los años 60 en la Plaza Mayor, cuando los leoneses se reunían en el mercado y el mobiliario se colocaba en los soportales. Pero mis suegros, si se instalaron aquí, es porque estaba el foco neurálgico del mercado, del comercio. Porque luego hay plaza que hace años, cuando mis suegros montaron esto, venían a vender los de los pueblos, las verduras, los pollos, pues lo que ellos cultivaban y criaban. Entonces había mercado los sábados y los miércoles en la plaza.
Entonces yo creo que era como un punto neurálgico de comercio en sí. Esta tienda histórica no siempre estuvo en el número 21. Piensa que en esta empresa ha trabajado hasta 15 personas, ¿sabes? Entonces, porque esta no es la matriz está aquí al lado, es el pub que hay aquí al lado, que eran unas escuelas antiguas y mis suegros lo alquilaron y le hicieron tienda. Entonces luego cuando vieron que podían dar más alto fue cuando edificaron esto, que estaba caído, porque se había quemado el edificio y entonces hicieron la tienda que está ahora. En la inauguración del nuevo edificio en 1973 se puede ver a Nazario Robles, fundador de Muebles Condado, acompañado del entonces alcalde de la ciudad, Manuel Arroyo. No obstante, aquella época queda ya muy lejos para Raquel y su marido. Cuando esta tienda comenzó había tiendas de todo. Había pañería, había tiendas de sábanas, de ropa, había de todo. Eran distintos negocios y entonces había como foco de mercado aquí. Es que ahora no hay nada, mi niña. Solo bares. Entonces la gente joven que viene a los bares no tiene ningún interés en venir a ver tiendas de muebles. Precisamente esos bares daban respiro al negocio familiar. ¿Qué pasa? Puede parecer una cosa tonta, pero si cierran la hostelería a nosotros nos perjudica. Porque la gente no sale a la calle. No sé cómo decirte, estamos en un sitio donde la gente viene, sobre todo porque vienen a tomar vinos, porque vienen y se toman unas cañas, se toman unas tapas y se van para su casa, y entonces te ven. Porque no está enclavado en un sitio de comercio, porque es que no hay comercio. Entonces, cada vez que cierran la hostelería, nos cierran casi a nosotros, sin quererlo, pero nos cierran. Se nota muchísimo, además. Una despedida que para Raquel no es el fin del mundo, aunque reconoce que el tiempo pasa volando. Pero es que yo no la creé. Yo la he como administrado después de... Pero a mi marido sí que le da pena. Y a mí no me da tanta pena, pero por ejemplo, hay una nave que ya está vacía, entera, y yo ahora cada vez que bajo por esa nave, sí que me entra una cosilla en el estómago. A ver, en el sentido de que me da pues un poco de nostalgia. Pero yo creo que es nostalgia sobre todo porque yo creo que de golpe te ves con todos los años que tienes. Y eso creo que es muy importante. No te ves con las fuerzas que tú tenías cuando yo empecé con 25 años aquí. Entonces, quieras que no, 25 años te comes el mundo. Muebles El Condado, tras más de medio siglo, dice adiós a la Plaza Mayor. Pero, ¿cuál será la siguiente? Si queremos que esta pregunta no se vuelva a repetir, debemos apostar por las tiendas de barrio y el comercio local de León, para que no se pierda la historia de nuestra ciudad. Ha sido un final de temporada agridulce para la Cultural, sin poder luchar por el ascenso a segunda, pero con el aliciente de formar parte de la nueva categoría de la Primera División de la Federación Española. En el lado positivo, el club, que estuvo a punto de desaparecer, ha logrado reducir la deuda a cero con la llegada de la Aspire Academy de Qatar. Un desembarco en el que jugó un papel importante su actual director general, Felipe Llamazares, que hoy responde a todas las críticas. La Cultural se ha visto obligada a decir adiós a la temporada antes de tiempo, sin jugar el playoff de ascenso a segunda después de 5 derrotas consecutivas y a pesar de contar con una plantilla que invitaba a luchar por este objetivo. Es momento de balance con el director general en una campaña en la que han pasado 3 entrenadores por el banquillo, siempre con el consenso entre la dirección deportiva y la propiedad del club. Al menos se ha logrado plaza para la nueva Segunda B Pro, la primera división de la Federación Española de Fútbol, que pretende ser más atractiva que la actual Segunda B, con solo 2 grupos y premio de ascenso directo al primero de cada uno, y que tiene precisamente en el Club Leonés a uno de sus impulsores. El no clasificarnos para el playoff, que yo entiendo sinceramente que por equipo teníamos que habernos clasificado. Entonces eso es una decepción, que hemos conseguido algo grande, importante, histórico, que vamos a empezar en una división nueva, que hemos participado de esta idea, que hemos impulsado, ayudado a impulsar esta idea de la primera ref. Aún habrá que esperar a ver el presupuesto de la próxima temporada, la campaña de socios y los ingresos de la nueva categoría para conocer el objetivo real. La intención es dar el salto a segunda en menos de 3 años y con presencia de jugadores formados en la cantera culturalista.
Solo 5 componentes del actual plantel tienen contrato. Pero la temporada ha acabado con críticas en un sector de la grada que ha explotado y ha focalizado su descontento en el director general. En lo personal, Felipe Llamazares insiste en su fidelidad a la Cultural y a la Spire, pese a haber tenido ofertas mejores para irse de León, y reconoce que estar permanentemente en el centro de la diana y con amenazas personales e incluso a su familia acaban pasando factura. Ese caínismo de León, basta que yo sea de León, aparecen 4 voces y todo lo que hace mal lo hace Felipe Llamazares. Ni una cosa ni la otra. El club está dirigido, yo soy la cara visible, pero está dirigido consensuadamente con todos los profesionales de cada área. Esa tentación pasa, pero por mi edad lo que pretendo es enfriar todas las decisiones y todas las sensaciones, porque las sensaciones iniciales probablemente no son objetivas, hay que enfriarlo y luego igual se toma la decisión. La mayoría de personas silenciosas en muchos casos son injustas, porque hay mucha gente que no piensa eso. Pero al estar en silencio, lógicamente, prevalece ese tipo de opinión. Personalmente, no me agrada, es decir, me disgusta y no me gusta, pero también hay que hacer otra reflexión. El fútbol ha cambiado en los últimos años. Hoy la propiedad de los clubs, en este caso de este, es capital, en este caso de Qatar, al ser los propietarios de una SAD, toma sus decisiones. Y sus decisiones es poner a sus directivos y respaldarles o no respaldarles. Por mucho que la prensa, o más que la prensa, 2 o 3 periodistas a lo sumo, puedan decir que Felipe vete ya, es como si yo opino de vosotros en vuestra emisora que, oye, que hay que echarles. En el ambiente está la pregunta de hasta cuándo mantendrá su apuesta por la Cultural la Spire Academy de Qatar, después de haber invertido más de 9 millones de euros en el club, sin encontrar las necesarias sinergias en el empresariado local. Evoluciona y cambia todo muy rápido. Fijaros una cosa, en León, cuando vino a Spire, primero no se le creía. Y gente que incluso estaba en la propia junta gestora, no solo no creía, sino que criticaba, que era imposible. Llega a Spire, es real. En el momento que llega a Spire, se empieza a criticar que vienen jugadores cataríes. O sea, viene a Spire y rescata la Cultural, porque era la segunda vez que iba a desaparecer. Pero la opinión pública, ¿qué dice? Traen jugadores cataríes, van a imponer los jugadores cataríes. Pasa esa fase y dice, y la opinión pública dice, ¿cuándo se va a marchar a Spire? Van a estar solo hasta el Mundial, con 3 y 4 años por delante. Es decir, ese gen leonés a veces nos hace llevar a que seamos agoreros negativos sobre nuestros bienes más preciados, que es la Cultural para León. En vez de decir, tenemos al mejor propietario que puede tener y envidiado absolutamente por todo el fútbol internacional, no solo nacional, que a nosotros nos llegan ofertas del mundo para que nos pongamos en contacto con Spire. En vez de disfrutar, en vez de apoyar, en vez de entender que la propia Spire se puede equivocar en sus decisiones, pero tiene derecho a equivocarse porque está metiendo mucho dinero aquí. Pero también tiene aciertos. En vez de disfrutar de esa posibilidad, estamos permanentemente analizando las amenazas que nos pueden llegar, que se dice que el 90% de las amenazas que pensamos los humanos no se dan. Si se rebobina en el tiempo, la Cultural ha vivido un antes y un después desde la llegada a la dirección general de Felipe Llamazares en 2012. De estar al borde de la desaparición, el club se encuentra ahora con una situación económica totalmente saneada. Primero con las gestiones en busca de ayudas económicas de una junta gestora y el posterior desembarco de la Spire. No fue una carambola la llegada de la Academia Qatarí. En ella jugó un papel clave como enlace el propio Llamazares, porque sus responsables barajaron otras opciones para invertir en un club español y había que convencerles de que apostaran por León. En los mismos aciertos que ha tenido Spire los he tenido yo, y los mismos errores que he tenido yo los ha tenido Spire. ¿Qué me puedo achacar a mí?
mi gran acierto, y me lo dice Aspire, es haberles encontrado a ellos. Ese es mi gran mérito, porque en el resto de situaciones que se han movido en el club, siempre hay más personas alrededor. Ha habido equipos, ha habido personas que de una forma colaboran, pero en lo que es encontrar a Aspire y convencer a Aspire, ese es mérito mío. La buena salud económica se traduce en una reducción paulatina de la deuda a cero después de momentos muy duros, como cuando después del descenso a tercera se regresó a segunda B, pero había que poner más de 700.000 euros. Estamos en la temporada 2012-13, 13-14 y 14-15. En 3 años hay un trabajo de la Junta Gestora envidiable, es decir, este trabajo lo lideraba Manolo dentro de la Junta Gestora, Manolo Carnero, con el resto que apoyábamos, y se intentó y se consiguió condonar mucha deuda, hablando con ellos, intentando convencerles. En otros casos se intentó cambiarlo por acciones, se cambió por acciones, aunque luego no tuvo valor porque no tenía valor, pero fuimos rebajando la deuda. Cuando ascendimos a segunda B, en Oviedo, que fuimos 2.000 personas, al llegar aquí yo estaba con Adolfo, que en ese momento no estaba prácticamente configurada la Junta Gestora. Adolfo López, que es el gran valedor de todo esto en la sombra. El dinero de nada sirve, lo importante. Y nos encontramos con una deuda de 360.000 euros con la AFE y que había que poner un aval de 400.000 euros. En esos momentos estábamos hablando, pues en plena salida de la crisis, de 760.000 euros. En la parcela deportiva se ha logrado un gran salto en la estructura interna con el ascenso del filial a tercera y el juvenil a división de honor. El objetivo es que ya en la próxima temporada haya jugadores del primer equipo formados en la cantera. Es el fruto del cambio en el modelo de entrenamiento de toda la base, con un método que se sigue diariamente desde Qatar y con la apuesta por un técnico de la casa como Ramón González, tras 9 años desde que llegó a León para dirigir al Infantil B de la mano de Juan Carlos Morante. Y lo escribí en este plan director, que la mayor parte de prensa y gente se reía del plan director. Está escrito en el 2012, estamos a casi a 9 años. Escribí cómo tenía que ser la cantera. Este documento fue parte importante para que Aspire entrara aquí. Nuestras previsiones eran que tuviéramos resultados a los 8 años. Llevamos 5. ¿Por qué? Porque si empezamos con críos de 10 años, una media, 9, 11, a los 18 pueden estar. Pero el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo empiezan a dar frutos. ¿Cuántos jugadores tienen perfil primer equipo? Entre el juvenil y el Júpiter. Y yo dije, bueno, 2, 3, sabemos, Rodri, debutó Marcos, nos salen 12 jugadores. Que en los 2 próximos años van a tocar seguro el primer equipo y algunos se quedarán. Porque es la primera vez en la historia, y creo que pocos clubs puede haber como en este caso, que absolutamente todos los entrenadores que hay en los cuerpos técnicos del primer equipo al Chupetines son todos de la base y han pasado por la formación de la base, absolutamente todos. Tenemos la gran suerte de que tenemos el INEF. Jóvenes muy preparados, vienen en prácticas, se forman con nuestra filosofía, con nuestro trabajo con los entrenadores, y ahora, después de 9 años, el entrenador del primer equipo es de la cantera. En las relaciones institucionales, Llamazares lamenta que desde Ayuntamiento y Diputación se haya desaprovechado, por ejemplo, la oportunidad de abrir mercado de los productos de la provincia en Qatar a través de la entidad culturalista. Aspire invitó al alcalde y al concejal de deportes en un viaje que me acompañaron a Doha. ¿Por qué? Porque yo me he cansado de decir, tanto en instituciones como a políticos, que no se está aprovechando la relación con Aspire. Este alcalde lo vio, Aspire les invitó y se fueron allá. Y se reunieron con el que era presidente, que es un cargo alto del gobierno, y se abrieron posibilidades de negocio que luego, con el tema de la pandemia se ha parado. Pero, por ejemplo, yo he comprado cecina en un supermercado en Carrefour, en Doha. ¿Cuántos soportes publicitarios tenéis? ¿Cuánto dinero tenéis en soportes publicitarios? No en subvenciones,
porque yo no creo en las subvenciones para las entidades deportivas, no. Yo creo en utilizar como soporte publicitario a la cultural. La cultural se ve en Doha. Si yo hubiera sido presidente de la Diputación o responsable, hubiera dicho, vamos a ver, ¿cuánto dinero me gasto en promocionar las cuevas de Valporquero? Las médulas, pero hablo con la Ponferradina también, que es exactamente igual, que se podría aprovechar como soporte como soporte publicitario. Los productos de León, ¿por qué no se utiliza la cultural como soporte publicitario para que esto se vea allí y automáticamente se liga, porque me lo dijeron allí, con una buena feria para poder vender en Doha todos los productos de León? Solo el futuro, donde mandan los resultados, dirá cuál es el destino de la cultural. De momento en una categoría totalmente nueva, el último peldaño antes de la Liga de Fútbol Profesional, con el reto de volver a ilusionar a la afición, después de la decepción de no ver a su equipo esta temporada en el playoff de ascenso a segunda. Guarda colecciones de gran valor, documentos nobiliarios o privilegios reales. El Archivo Histórico y Centro de Documentación de la Fundación Fundos es una de las fuentes documentales más ricas de la provincia, pero sin duda su gran tesoro son los planos originales del edificio Botines, aquellos que Gaudí escondió en la estatua de San Jorge de la fachada. Precisamente aquella decisión que tomó el arquitecto catalán los libró de que desaparecieran en el incendio que sufrió el taller de Gaudí en plena guerra civil. Entrar en este lugar que rezuma historia es casi un privilegio, una colección privada perteneciente a la Fundación Fundos que apenas visitan unos cuantos investigadores cada año. Documentos que se guardan bajo estrictas medidas de seguridad en la antigua cámara acorazada cuando este lugar era un banco. Hay privilegios reales, tenemos algún documento de los Reyes Católicos, bueno, es un archivo muy interesante. Una labor filantrópica cuyo germen fue la Sociedad de Amigos del País, fundadores más tarde de los Montes de Piedad. Está toda la documentación de Amigos del País, cartas, todas las clases que daban, la Escuela de Artes, que hoy conocemos, la fundó la Sociedad de Amigos del País, y van a ser los que luego van a fundar la Caja de Ahorros en Monte de Piedad de León. Son familias burguesas que van a poner su dinero a disposición de la cultura. No solamente van a pagar clases que se daban en las escuelas de arte, de piano, violín y pintura, sino que además se dedican a conservar y a guardar documentación, y ese es el germen. Una herencia que 3 siglos después se conserva en buen estado. Divididos por secciones, este archivo llegó aquí en los años 70, en plena plaza de Santo Domingo. Tras estas rejas se conserva casi al completo el archivo de una de las familias de León con mayor poder, la de los Condes de Luna. Y está aquí milagrosamente. Estuvo viajando por el mundo este archivo hasta que un profesor de la Universidad de León, César García Álvarez, lo localizó y con ayuda de la Caja lo compró y lo volvió a traer a León. Con mimo se conserva esta joya, son los planos originales del edificio Botines. Los planos originales, fotos antiguas y toda la poca documentación, porque la verdad es que hay muy poca, pero toda la que hay se conserva aquí. Fíjense en la firma del mismísimo Antonio Gaudí en uno de los extremos. Los planos fueron encontrados por casualidad en 1951, escondidos dentro de la estatua de San Jorge y el dragón que preside la fachada del edificio cuando se retiró para ser cambiada por su deterioro. Estos planos permanecieron escondidos dentro del edificio. Gaudí los había escondido dentro del dragón, que está con la estatua de San Jorge, y cuando en los años 50 esa estatua hubo que cambiarla por el estado de conservación que estaba, se encontraron los planos. Y desde ese momento, como ya existía el archivo, se guardaron y se custodiaron aquí dentro del archivo. Un documento relevante y prácticamente único dentro de la obra del arquitecto catalán. Parte de su trabajo documental en el momento de conceber sus obras se perdió en el incendio provocado por los anarquistas de la FAI durante la Guerra Civil. No quedó nada, tampoco los planos de la Sagrada Familia. Por eso estos bocetos, que sufrieron cambios después, donde observamos un enrejado diferente o la terminación de las torres más altas, cobra más valor. Lo tenemos conservado aquí para mantener la temperatura, la humedad que necesita cada uno de los documentos, y para esas condiciones de seguridad está vigilado las 24 horas
sobre todo para cualquier accidente, intrusión que pueda haber. Son contadas las ocasiones en las que ha sido mostrado en una exposición en Nueva York en la década de los 60 y otra en León en 2008 con motivo de una muestra sobre el sueño de la luz de la catedral. Pero además este lugar recoge la historia documental de las diferentes fusiones que vivieron las cajas de ahorro en la provincia. El archivo es parte del legado que las cajas, que son el fruto del ahorro popular, nos dejaron a lo largo de los siglos. Y ese archivo forma parte de nuestra historia, explica una parte de nuestra historia y tiene que permanecer anclado al territorio, porque obviamente el pasado es también nuestro patrimonio. Desde Caja León hasta Caja España y más tarde la segregación del negocio financiero de las cajas a favor de los bancos con Unicaja. Una evolución que no ayudó a conservar este patrimonio. Es más, ha dejado por el camino documentos de gran valor. Fundos tiene repartidos sus fondos también en otras provincias como Valladolid, Salamanca o Soria, y algunos, contra su voluntad, siguen bajo los dominios de Unicaja. Por ejemplo, documentos de Alfonso X el Sabio y otros documentos que son importantes desde el punto de vista historiográfico y que deberían permanecer en un archivo en Castilla y León, que están en una caja fuerte en Valladolid y dicen que no nos los pueden dar porque no tienen la llave ni la combinación. Cuando regresen se completará un archivo que está ahora en pleno proceso de digitalización. El archivo de los Condes de Luna sí está catalogado, es decir, que sí que cada uno de los documentos se sabe más o menos lo que dice, pero no están digitalizados. Es decir, si por desgracia mañana se incendiase todo esto, se perderían. Entonces lo que queremos es digitalizar cada uno de esos documentos para que se puedan conservar para siempre. Huellas que forman parte, sin duda, de nuestra identidad. Pues con los tesoros que guarda este impresionante archivo de la Fundación Fundos nos despedimos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas, no nos fallen, aquí les esperamos, adiós.